Ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, por acompañarnos hoy en esta presentación, que bueno, para nosotros siempre tiene algo festivo, ¿no? Es la celebración de una obra, es algo que Erika sabe que yo digo siempre, pero porque lo siento de este modo, ¿no? Es la celebración de una obra, y en este caso es una obra muy particular porque es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo que realizamos en el marco de la Cátedra Introducción al Pensamiento Científico del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Y es el trabajo de muchos años de tarea docente, de investigación y de eso que llaman extensión, que no es una linda palabra porque creo que debe ser revisada, ¿no? Extensión o transferencia todavía mantiene esta idea de que el conocimiento que se genera en la universidad y entre esos muros después se extiende o transfiere. A mí me gusta decir producción de conocimiento con la comunidad, aunque escuchamos propuestas superadoras. Y bueno, me parece también muy importante destacar que en especial en este tiempo que el CBC ha sido tradicionalmente, pero está siendo muy castigado. Los docentes del CBC trabajan mucho más y son menos reconocidos que los de otras universidades, al tiempo que no somos una unidad académica plena, con independencia, después de más de 30 años. Y nosotros lo defendemos y lo sostenemos porque creemos que es fundamental a la hora de generar esa formación básica en ciencia y tecnología que no se ve después intensivamente, o en muchas ocasiones en las carreras no se retoma. Por eso creo que tiene un protagonismo y una función en cuanto a generar profesionales, pero también ciudadanos, porque pensamos mucho en los que de pronto no culminan su carrera, ciudadanos con competencias como para poder opinar responsablemente en el debate científico-tecnológico. Me parece que eso es fundamental y que debe ser reconocido. Así que bueno, este libro que lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucho afecto, con mucha dedicación, tiene que ver con esto, con esta apuesta por el ciclo básico, por esta defensa de la universidad pública en todos sus niveles, por un reconocimiento pleno a este nivel educativo. Y bueno, reúne artículos de profesores de la cátedra y también de expertos invitados, ¿no? Con nosotros está Ana María Vara, que también tiene un capítulo en el libro, y Erika Carrizo, que nos ha acompañado montones de veces, porque esta es otra cuestión. Nosotros hacíamos jornadas, intercátedras, jornadas abiertas a la comunidad, venían especialistas en diversos temas, hablarle a los estudiantes, porque nos parece que los estudiantes del CBC tienen que vincularse con científicos y con profesionales. Por nuestras aulas han pasado para hablar con los estudiantes Andrés Carrasco, Alicia Mazzarini, Víctor Benchazade, que también tiene un capítulo en el libro. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron estos años, nos enriquecieron aportando temas y expertismo al debate. Seguramente me estoy olvidando de algunos, pero para todos los que nos apoyaron este tiempo, nuestro reconocimiento. Así que bueno, voy a presentar a las expositoras y me gustaría que después, ya que somos pocos, y que podamos dialogar, ¿no? Que sería muy lindo que podamos dialogar. Bueno, la doctora Ana María Vara es investigadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de UNSAM-CONICET, dirige las licenciaturas en Comunicación Audiovisual y en Estudios de la Comunicación de la UNSAM, es licenciada en Letras, PhD en Estudios Hispánicos de la University of California, Riverside, es investigadora en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, con énfasis en Comunicación de la Ciencia, con numerosos artículos y capítulos publicados. Erika Carrizo es investigadora especializada en el estudio de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de Argentina y América Latina. Es autora del libro Ciencia y Tecnología en la Subalternidad y su principal actividad es la gestión científica y tecnológica que actualmente lleva a cargo de la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Bueno,
le damos la palabra a Ana María Vara. Bueno, buenas tardes. Agradecer por la invitación, especialmente por la apertura de Silvia en la cátedra. Realmente la serie de charlas en las que participé y ahora la invitación a participar en el libro. Realmente es un placer enorme porque es un espacio de discusión, de intercambio, de enriquecimiento muy importante, el espacio de la cátedra. Y coincido realmente con la apreciación de Silvia de valorizar el ciclo básico común, de la necesidad de valorizarlo en la medida en que es un espacio de formación importantísimo, tanto para quienes continúan como para quienes no completan sus estudios. Sabemos que eso es una de las grandes discusiones que tenemos en relación con la educación en las universidades públicas, completar, no completar, la posibilidad de ser tutores intermedios. Lo que es ninguna duda, y coincido completamente con Silvia, cuando los tenemos en la universidad tenemos que ser muy activos cuando tenemos a los estudiantes en la universidad tenemos que ser muy activos en aprovechar ese tiempo el tiempo que sea, ¿no? Escuchar y conversar, discutir y enseñar. Mi participación en el libro tiene que ver también con lo que presenté en una de las charlas de la cátedra de Silvia, y tiene que ver con el lugar del conocimiento en las controversias técnicas y técnico-ambientales. Yo tengo una historia peculiar, que en realidad no es tan peculiar para los que trabajamos en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que es un lugar de cruce disciplinario, de cruce entre lo académico y lo profesional, como es claramente el perfil de Erika en relación con las políticas públicas y la gestión, digamos, en ciencia y tecnología. Tengo un pasado de periodista científica y entonces tengo preguntas tempranas de mis años como periodista científica. Luego me formé en investigación en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y una de las cuestiones es el lugar de los no expertos en relación con el conocimiento, que es clave en relación con comunicación de la ciencia, ¿no? El periodismo científico y comunicación de la ciencia en general. Y uno de los ámbitos o uno de los fenómenos donde la cuestión del lugar de los no expertos es clave o nos obliga, nos invita a pensar, son las controversias. El capítulo que yo tengo en el libro es sobre la controversia sobre transgénicos, fumigaciones, que es en realidad una controversia que fue cambiando un poquito el foco. Es una tecnología novedosa y poderosa y que despierta, que tiene riesgo intrínseco y que despierta una alta percepción de riesgo, los transgénicos. Llegan ya a la Argentina, el primero que se aprueba es la soja tolerante al glifosato en el año 96, y ya llegan con una discusión previa. Nosotros somos un país agroexportador, un sector importante, digamos, vinculado al área agroexportadora, productores, empresas transnacionales y nacionales de producción de semilla, transnacionales y nacionales de agroquímicos, un sector de lo que era entonces la Secretaría de Agricultura, luego Ministerio, sectores vinculados en las universidades a la actividad agroindustrial, etc. Ven los transgénicos como una ventaja competitiva en la competencia justamente con Estados Unidos, el otro gran productor histórico en la región y en el mundo. Pero es una tecnología poderosa que tiene riesgos intrínsecos, ¿no? Y comienza rápidamente a discutirse, pero en realidad no se convierte en una controversia de alcance público hasta por lo menos comienzos de 2000, con dos momentos muy emblemáticos. Uno, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de
de la pelea con el campo por la suba de las retenciones, las retenciones móviles, que había propuesto el amigo Lustó, habla de la soja como de prácticamente esa hierba que crece sin cuidado, y luego, por supuesto, la gran intervención pública en el ámbito científico de Andrés Carrasco, ¿no? Recién en ese momento la cuestión de la incorporación de transgénicos y todo lo que venía asociado ocupa un lugar importante en la agenda pública. Pero insisto, era ya una discusión que venía instalándose previamente. Y eso de la instalación previa tiene que ver, y vuelvo a la cuestión de los no expertos. Cuando se logra, digamos, hay una preocupación de ciertos sectores que podemos considerar en algún sentido vanguardistas, Grupo de Reflexión Rural en su momento y algunas ONGs internacionales ambientalistas, pero hay algo que le da potencia a la discusión, a poder instalar la preocupación por esta tecnología en el ámbito público, que tiene que ver con la movilización de las comunidades. Y ahí es donde les decía la cuestión de los no expertos. Cuando hablamos de comunicación hablamos de público, pero en general cuando hablamos de discusión son sectores, digamos, de no expertos que no son invitados a opinar cuando se aprueba una tecnología nueva, pero que se hace en un lugar para opinar, para dar su parecer, y en estos casos generalmente de preocupación por la distribución desigual de riesgos y beneficios, y por la necesaria visibilización de riesgos que están invisibilizados precisamente, ¿no? Justamente riesgos a los que no se quieren reconocer. En particular, la cuestión de la soja transgénica, el mayor riesgo asociado tiene que ver con el uso de glifosato, de un herbicida, promovido como de baja toxicidad, muy beneficioso para los productores porque es de amplio espectro, y venía asociado con la soja tolerante justamente a ese herbicida. Lo que se hacía antes de la soja tolerante a glifosato suponía también, al cultivar soja en la pampa húmeda, suponía también el uso de numerosos herbicidas. Bueno, pero como les decía, el glifosato llega a la Argentina como un herbicida de aparentemente baja toxicidad, y son las comunidades movilizadas que se sienten afectadas las que logran instalar en la agenda pública la discusión y elevar la percepción de riesgo público, y en la articulación, y acá está la cuestión fundamental de revolucionar la ciencia del libro, con la participación de Andrés Carrasco, que dialoga con esas comunidades y que se propone ofrecerles las certezas, el conocimiento legitimado para poder dar lugar a su reclamo y validez a su preocupación. No son unos cuantos locos que creen, ¿no?, que algo está pasando, sino miren, acá están las investigaciones, y además con la investigación en mano, incluso antes de publicarla, hacer una intervención en la esfera pública a través de contactar, como hizo Carrasco, a un periodista de Página 12 en 2009 para que fuera una nota que llegó a la tapa del diario, ¿no? Y a partir de ahí Carrasco se convirtió prácticamente en un performer para instalar la discusión, instalar la preocupación. Carrasco además, con la inteligencia, no meramente la inteligencia del laboratorio puertas para adentro, sino la inteligencia política del investigador, de decir, yo tengo acá un trabajo, si yo lo publico y no digo nada, el trabajo cae en la catarata de trabajos, porque la cuestión es bastante desbalanceada. El que tiene el capital para financiar la ciencia tiene la capacidad de producir enorme cantidad de trabajo de acuerdo a sus intereses.
Ciencia completamente falsa, no. Ciencia marcada por el interés. Y entonces después cuando se hacen las revisiones, hay 90 trabajos que dicen que el glifosato no es de alta toxicidad, hay 10 que dicen que es de alta toxicidad, 90 contra 10. ¿Sí? Entonces Carrasco dijo, tengo uno, pero este lo voy a hacer valer. Lo voy a hacer valer. Bueno, entonces ven que hay como un entramado que involucra el conocimiento como parte de la disputa, no como algo que viene a saldar. Porque ahí también es interesante ver la actitud de Carrasco en el sentido de tomar conciencia de que no es que con mi trabajo se termina todo, pero con mi trabajo iniciamos la discusión. Ponemos la discusión en público, digamos, en la agenda pública. El conocimiento científico, las comunidades movilizadas, luego los poderes del Estado, que en realidad son varios. A veces cuando hablamos de las controversias decimos, bueno, ¿y qué hace el Estado? Bueno, el Estado en realidad es un actor heterogéneo, es un actor múltiple. Tiene los 3 poderes y tiene los 3 niveles y tiene dentro de un mismo poder, de un mismo partido político, como puede ser ministros, digamos, de poder ejecutivo a nivel nacional. Tenemos ministros que tienen mandatos productivistas y ministros que tienen mandatos de protección del ambiente o proteger la salud. Entonces, aún en ese nivel de uniformidad, como puede ser poder ejecutivo de un mismo, ¿no?, de una misma presidencia, hay mandatos contrapuestos y entonces hay, insisto, una heterogeneidad del Estado. Así como la ciencia no es una, el Estado tampoco es una. ¿Y qué hace el Estado frente a esto? Bueno, ¿qué Estado? ¿No? ¿Qué Estado? Carrasco también era parte del Estado. Carrasco era investigador del CONICET, Carrasco había sido presidente de CONICET, ¿no? O sea, también era el Estado. El Estado movilizado, en este caso, en función de la producción de conocimiento para generar una discusión, para cambiar el estatus, digamos, de abrir la caja negra de una tecnología que había aterrizado y de la cual se proclamaban hasta ese momento solamente los beneficios. Uno de los aspectos que son clave también en este sentido y que tiene que ver, y acá voy a un poquito más a lo estrictamente académico, tiene que ver con nuevas teorizaciones que hay acerca del no conocimiento. Hay muchas teorizaciones sobre cómo producir conocimiento, pero cómo hablar de lo que no sabemos, cómo hablar de la ignorancia, no estaba suficientemente teorizado. Yo digo, a veces es como hablar de la nada, cómo hablar del no conocimiento. Y para mí fue muy importante acercarme a esos marcos teóricos, porque lo que vemos en las controversias muchas veces son falta de conocimiento por estrategia, por malicia o por sesgos intrínsecos del sistema, entre otros, digamos, ¿no? La primera categoría que a mí me pareció muy reveladora es la categoría de ciencia no hecha, que es justamente el caso de Carrasco. Cuando se produce una tecnología, los actores que están involucrados en la producción de esa tecnología y que están interesados en la incorporación de esa tecnología, producen mucha ciencia que está, por supuesto, para mostrar que esa tecnología es buena, que efectivamente la soja tolerante a glifosato permite simplificar el trabajo, permite aumentar la productividad, no necesariamente porque aumenta el rendimiento, pero sí en el sentido de que se pueden incorporar nuevas tierras al cultivo, etc. Bueno, todo lo a favor de la balanza, y toda la ciencia se produce de ese lado, es un sesgo intrínseco del sistema, dicen los autores que desarrollaron esta noción de Hess y Frickel, dicen, como la ciencia es cara, requiere capital y requiere tecnología para poder producir, si uno entra a un laboratorio de investigación está lleno de aparatos, hay un sesgo intrínseco en el sistema para que la ciencia responda a los intereses, los valores de las élites, las que quiera que sean, ¿no? Y nuestro país, con un pasado y un presente agroindustrial, las élites, parte de las élites están vinculadas con ese
Por lo tanto, se necesita que se haga un esfuerzo para producir la ciencia que demandan aquellos sectores que no están representados en el sector. Claramente, en el caso es así en el caso de los afectados por las fumigaciones, por las pasteras, por la minería, etc. Entonces esa noción para mí fue muy importante. Y hay otras nociones, como las que tienen que ver con, por ejemplo, hay un autor que se llama Matías Gross, que habla del conocimiento negativo. El conocimiento negativo es el conocimiento que mejor no producir, y depende en qué sentido, ¿no? Y si uno no mide contaminantes, no hay contaminantes. Entonces, medir contaminantes es un conocimiento negativo. Me acuerdo con el caso de papeleras, que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decía, le fuimos a preguntar a Botnia qué emisiones de furanos tienen en sus plantas, ¿no? Todavía no estaba construida la planta acá, en Reventes, en Uruguay, y ellos dijeron, no medimos furanos. Claro, si no medimos furanos, no hay furanos. A mí me tocó preguntarle a un representante del área de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, en un encuentro que hicimos con la Red Argentina de Periodismo Científico, pensando en pasteras y pensando en mineras. Les dije, ¿hay alguna institución internacional que esté midiendo la relación entre consumo de energía, cantidad de puestos de trabajo y consumo de agua en distintos sectores? Porque la minería es un sector que el Banco Mundial promovió en América Latina en los años 90. Teníamos que hacer lo que hacía el Banco Mundial, porque el Banco Mundial estaba asociado con el Fondo Monetario y eran los que nos estaban prestando permanentemente, ¿no? O sea, la soberanía que perdemos cuando estamos endeudados. En ese momento el Banco Mundial promovió en toda América Latina un cambio de la legislación minera para promover las inversiones, y también para promover, había promovido previamente cambios en la legislación de los países de América Latina para promover la forestación. Eso, promover la forestación, promover la minería, se supone generar dar ventajas, obviamente, ¿no? Vengan para acá, porque supuestamente eran buenas industrias para, digamos, generar empleo. Bueno, entonces me pregunta el representante de Naciones Unidas para el Desarrollo, que era un buen tipo realmente, porque me contestó con toda franqueza. Le digo, bueno, ¿hay alguien que vincula estas variables, produzca datos, diciendo, bueno, porque para decirle más o menos, el dato de Bosnia que yo tenía en ese momento era, la planta de Bosnia era una inversión de $1.200 millones para 300 puestos de trabajo. O sea, uno pone $1.200 millones en turismo o en educación, ¿cuántos puestos de trabajo genera? 300 es ridículo. O sea, para generar un puesto de trabajo, $40 millones. Claramente son inversiones muy tecnológico-intensivas y no trabajo-intensivas. O sea, que no dan trabajo. Lo que genera es una ganancia enorme. La minería tiene un consumo enorme de energía y un consumo enorme de agua. Y también puestos de trabajo más o menos bien remunerados, pero ¿cuántos? Entonces le dije eso, en relación con la producción de conocimiento. Y él esté viendo por sector industrial, ¿no? Cruzando qué tamaño de inversión, cuánto consumo de agua, cuánto consumo de energía, cuánto puestos de trabajo. No, claro, porque si tenemos ese conocimiento no nos pueden venir a vender ni la minería ni la forestación que trae detrás las plantas de pasta de celulosa. Entonces, negative knowledge, no, conocimiento negativo, conocimiento que no queremos producir. ¿Y que quién lo va a producir? Bueno, el que está preocupado porque va a recibir el daño de esas áreas, pero que no tiene el capital para financiar la producción de ese conocimiento. Y acá con esto termino, y es el papel fundamental que tiene nuestro sistema y que tienen en relación con estos fenómenos complejos de incorporación de tecnología en países como el nuestro, semiperiféricos, ahora lamentablemente nuevamente endeudados, el papel importantísimo que cumple el sistema público de producción de conocimiento. Las universidades nacionales, el CONICET y todo el resto del sistema público, Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, INTI, INTA,
el compromiso de nuestros científicos que siguen asumiendo un rol, en una buena parte, un rol de compromiso con el país, con las comunidades, un rol que está como el que ejerció Carrasco, que está entre el científico y el intelectual, que es una figura muy emblemática en América Latina. Así que nuevamente entonces cierro con el papel de las universidades y la responsabilidad que tenemos quienes estamos en las universidades en función de participar, de aportar, de escuchar en relación con la problemática del país, no solo con las controversias, con toda la problemática del país. Bueno, muchas gracias Ana María, y bueno, has traído el recuerdo de Andrés Carrasco, que me acuerdo que además de venir al ciclo básico a la sede de Capital, de Fuentes de Oca, porque el ciclo básico es una instancia devaluada, pero todavía hay más, que son las sedes regionales. Las sedes regionales son Escobar, Merlo, y me acuerdo que tanto a Víctor Penchazade como a Andrés Carrasco lo llevamos a Escobar, que nuestra cátedra tenía comisiones en Escobar. Y ellos vinieron con toda humildad a hablarle a los alumnos de Escobar, del ciclo básico, que como yo digo son los devaluados de los devaluados, ¿no? Entonces, realmente lo que generaba además, que tomen contacto con profesionales y con científicos, intelectuales en esta interfase que vos señalás, tan comprometidos, ¿no? Creo que eso fue algo de lo que hicimos en estos años con el equipo de cátedra. Bueno, muchísimas gracias y le damos la palabra a Erika Carrizo. Bueno, en principio yo quería agradecer otra vez la invitación de Silvia y de todos los autores y autoras de este libro para tener la posibilidad de comentarlo. Siempre las invitaciones y las propuestas de Silvia a mí me generan como un gran desafío y una gran responsabilidad, porque son propuestas desafiantes y políticas, que por lo menos a mí me empujan permanentemente a repensar y reposicionarme en mis prácticas y mis sentires con lo que tiene que ver con uno de los mundos que compartimos, que es el mundo científico. Yo en esta intervención voy a leer, no soy como Ana, que lo tiene todo acá, más después de la pandemia, digamos, quedé averiada, muy averiada, así que voy a leer el análisis que hice del libro. Y básicamente me voy a referir a algunos hilos conductores que fui identificando a medida que fui leyendo este libro. Y son hilos conductores que se vinculan relevantemente, que es uno de los términos que encontré en este libro, en la construcción de alternativas. Y para introducirme al primer hilo conductor, voy a citar digamos, una idea de Rita Segato cuando habla del proceso de producción de conocimientos. En este sentido, Rita dice: hay un primer momento de elección de la perspectiva teórica que está orientada por las metas, valores e ideas de lo que se cree y lo que no se considera relevante e iluminado. Solo en un segundo momento se procederá a la observación objetiva de eventos y relaciones que ocurren en ese campo. Si en ese segundo momento la posición del observador es neutra, dice Segato y le pone comillas a la palabra neutra, en el primer momento su decisión es plenamente política. Es política porque tiene que tomar decisiones sobre las preguntas que son relevantes hacer. El campo siempre inevitablemente es un recorte y es consecuencia de las decisiones guiadas por el interés y el desinterés, aquello que nos interesa porque subsidia el camino hacia las metas de nuestro proyecto histórico. Así, dice Segato, concluye: toda decisión teórica es una decisión política. Y este es como el primer hilo que yo quería tocar, porque en este libro, digamos, es indudable que una de sus principales decisiones es aportar categorías de análisis y ejemplos prácticos que nos sigan ayudando a entender la práctica científica como lo que es decir, como una práctica política, que expresa siempre relaciones de poder y por lo tanto, otra vez retomando Segato, es una práctica que es subsidiaria de ciertos proyectos históricos y no de otros. Entonces, en este libro podemos ver conceptos muy trabajados como los de política, ideología, ética, valores, relevancia, transformación y revolución,
que van, a mi criterio, iluminando a lo largo de los capítulos la morfología de posibles, inciertos y contingentes senderos que todas las personas que nos dedicamos a la producción de saberes tenemos la responsabilidad de atravesar. Y esto incluye la tarea de comprender y construir, porque si no lo construís, te lo encajan, digamos. Si no construís, te estás destinado a la imitación. Digo, la compleja tarea de construir el sentido y la relevancia colectiva de lo que hacemos. Ya vamos a hablar de Carrasco también porque tiene que ver con lo que decía Ana María. Y para mí la construcción de este sentido y esta relevancia es una responsabilidad ética política de la que nadie escapa, más allá de que algunos decidan no tomarla, porque hay gente que no la toma. El otro hilo conductor de la obra que me interesa destacar es el trabajo en torno al concepto de límite, que me parece como el más interesante. Que según se explica en el libro, se orienta a mostrar los alcances y limitaciones de diferentes perspectivas teóricas dentro del campo de la epistemología, para después, en un segundo momento, proponer perspectivas alternativas. Y esta apuesta por mostrar los límites, incluidos los de las perspectivas teóricas que desarrollan las autoras y los autores del libro, me parece algo a lo cual hay que prestarle muchísima atención. Y podemos preguntarnos por qué es tan importante visibilizar los límites, y principalmente los límites de la propia mirada y del propio campo de acción política. Y para mí, siguiendo a Brigitte Vassallo, explicitando los límites de nuestros marcos teóricos, estamos ejerciendo esa responsabilidad de la que hablaba anteriormente en un doble sentido. Por un lado, la señalización de los límites nos permite ver hasta dónde podemos aportar, construir y analizar con ese marco teórico. Y por el otro, que es lo más importante, señalar los límites nos permite ver lo que el marco nos impide ver, es decir, lo que queda fuera, que era de lo que hablaba Ana María cuando hablaba del conocimiento negativo, o de la ciencia no hecha. Entonces, esta construcción diversa y colectiva que refleja este material y que a través de la visibilización de esos límites apunta a deconstruir la concepción heredada de la práctica científica y sus consecuencias, para mí es brillante, realmente brillante. Digamos, cuando ves la cadenita, digamos, que van formando los capítulos, es realmente impresionante, digamos, a lo que llegan. Porque desde el inicio de este libro, las autoras y los autores realizan un molecular y encadenado trabajo arqueológico, retomando el aporte de Foucault, que también se trabaja en uno de los libros, que nos permite ver con mucha claridad esta funcionalidad entre tres cosas. Por un lado, el estilo de desarrollo hegemónico, de desarrollo capitalista, occidental, moderno, cientificista, productivista y patriarcal que habitamos. Por otro lado, la funcionalidad de ese estilo con la concepción cientificista, de la práctica de producción de conocimiento, que ayudó a su vez a consolidar la también hegemónica perspectiva positivista en el terreno epistemológico, y la falsa idea de que quien hace ciencia no solo potentaría el privilegio de trabajar exclusivamente para descubrir la verdad y hacerla ver al resto de los mortales, sino que a su vez ese trabajo no tendría nada que ver con ese estilo de desarrollo que lo diseñó a su imagen y semejanza. En otras palabras, quienes hacen ciencia no tendrían nada que transformar. Pero resulta que mostrando estos límites, dicen las autoras y los autores de este libro, se crean las condiciones de posibilidad para el surgimiento de otros discursos solidarios de las prácticas resistentes y capaces de generar nuevos modos de circulación del saber y del poder. Para esto lo que hacen es básicamente retrabajar líneas de análisis de la epistemología francesa, la epistemología cultural, la epistemología decolonial y el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, y al mismo tiempo demuestran, digamos, que no son actividades escindidas de la teórica y la política, porque los autores lo dicen expresamente en el libro, toman posición por un cambio radical que subvierta las relaciones de poder, lo cual implica transformar la enseñanza de la ciencia, la enseñanza de la epistemología y practicar la anticiencia para defender la sociedad, dicen ellos y ellas. Y podríamos preguntarnos cómo hacen todo esto que vos decís que hacen en el libro. Y no sé si estoy spoileando mucho, pero bueno, ya me maté. ¿Cómo lo hacen? Bueno, operando fisuras, tomando un concepto que recuperé del capítulo de Silvia Rivera. Ellos operan, digamos, fisuras que ofrece el contexto de enseñanza de la epistemología, usando una caja de herramientas que básicamente permite explorar las potencialidades y límites de perspectivas teóricas tales como la biopolítica, la democratización del conocimiento, la ciencia no hecha,
la conceptualización de la incerteza, del no conocimiento y del riesgo, el análisis del discurso, la arqueología de los saberes y la construcción del sujeto productor de conocimientos. En algunos capítulos estas herramientas sustentan el análisis crítico de estudios de casos centrados en la biotecnología agrícola, la vinculación de la genética con la bioética y los derechos humanos y la tecnociencia al servicio del mercado, y en otros capítulos se profundiza el análisis sobre la utilidad de estas herramientas para desarmar algunos de los más peligrosos y efectivos pilares del sistema de referencia hegemónico, que son, a mi criterio, el positivismo, el reduccionismo, el cientificismo, el pensamiento binario, el lenguaje, las ansias del lenguaje universal, algunas representaciones sociales y las subjetividades ahistóricas, apolíticas y desterritorializadas. Entonces, siguiendo con esta idea de límite, otro análisis relevante que se trabaja en el libro se centra en las distinciones y relaciones entre conocimiento científico, saberes y verdad, que apunta a desarmar la idea de que la única verdad es la científica. Según Michel Foucault, la verdad no es algo que exista fuera de los discursos, sino que es un efecto de ellos. Por eso, en el libro, los autores y las autoras afirman que las características que se le otorga al discurso de la ciencia, como la objetividad, la universalidad y la veracidad, son más una cuestión de poder, y allá está la persona que lo hago, la confundí. No, perdón, Rocío, me estoy refiriendo a Rocío, okay. Yo dije, ay, bueno, capaz que no es Rocío, porque esto lo tomé del capítulo de Rocío. Entonces, estas características, digamos, que asocian al discurso científico serían más una cuestión de poder que de verdad. Pero podríamos preguntarnos en este marco, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Hay una sola verdad? No. Sí, claro, dirían los cientificistas, hay una sola verdad, la científica. Y podríamos preguntarnos qué pasa con otras verdades, ¿no? La de los cuerpos, la de los pueblos, la verdad de los territorios, la de las identidades no reconocidas, la posverdad, que es una verdad en sí misma, o la verdad que arman a medida los procesos de Laufer. Voy cerrando. El tercer hilo conductor, que también me interesa señalar en el libro, y me parece crucial también, es el trabajo en torno al sujeto que produce conocimiento, donde para mí está escondida una de las más trascendentales historias borradas por la concepción heredada, que no es ni más ni menos que la historia de nosotros mismos, es decir, la individual y la historia colectiva. Y en este punto yo me pregunto, ¿cómo pudimos creer durante tanto tiempo, y todavía hay gente que todavía sigue sosteniendo esa creencia, cómo pudimos sostener durante tanto tiempo, creer durante tanto tiempo que era posible construir conocimiento desde un no sujeto, desde un no lugar y desde un no sentido? Yo lo aprendí de grande esto, con estas personas que estamos compartiendo, no es que lo aprendí de chiquitito, estos son algunos de los problemas a las que se referían Silvia y Ana anteriormente. Porque más allá de que cumplamos con esta regla de oro para permanecer en el sistema científico, que es la impersonalización de la escritura científica, que busca anular todo signo de identidad, no es posible, la verdad que no es posible hablar, escribir, hacer y enseñar ciencia desde el vacío. Porque incluso al aceptar borrar nuestra identidad, nuestra particularidad como sujetos productores de conocimiento, estamos regalándonos, diría mi abuela, para sustentar una identidad al fin, que es esa identidad que consiente ser borrada, esa identidad que está, pero que no está. Esa también me parece una identidad a la que nosotros ayudamos consciente o inconscientemente a consolidar, y nos tenemos que hacer cargo de eso. Otro punto interesante en el libro con respecto a esto nos alerta sobre la necesidad de no caer en la trampa del englobamiento de nuestras diferencias sexuales, etarias, étnicas, culturales, lingüísticas, porque en el libro dice englobar significa esto, ignorar, invisibilizar, esconder las asimetrías y las diferencias que son nuestra principal herramienta de transformación. Ya para ir cerrando, porque ahora sí voy cerrando, y esto es interesante porque son esas otras formas de vida, en palabras de Wittgenstein, que también son trabajadas en el libro, que no se tendrían, esas formas de vida que no se tendrían que mezclar con nosotros, dirían los cientificistas, muchas de ellas precarias, en palabras de Butler, es decir,
formas de vida excluidas, abandonadas, invisibilizadas, superfluas. Son esas formas de vida las que, para quienes quieran verlo, como lo hizo Andrés Carrasco, con las madres de Ituzaingó, son esas formas de vida las que nos van mostrando permanentemente los límites conceptuales, éticos y políticos de las prácticas científicas. Esas prácticas que sí podemos transformar para alimentar otras transformaciones. Entonces, las autoras y los autores de este libro se preguntan, ¿revolucionar la ciencia? Y cuando yo leí esa pregunta, que no es fácil de contestar, me hice otras preguntas que les quiero aportar y con esto sí ya voy cerrando. Cuando yo leí esa pregunta dije, ¿revolucionar qué ciencia? ¿La que legitimó la concepción heredada? ¿Es relevante, es posible y vale la pena revolucionar esa ciencia? O cuando estamos hablando de revolucionar la ciencia, estamos apuntando a construir otra ciencia posible en esos otros territorios, junto a esos otros sujetos, y subsidiando esas otras verdades y sentidos que los límites del sistema hegemónico siempre dejaron afuera. Otra pregunta es, ¿qué límites vamos a elegir para usar responder teórica y pragmáticamente a esta pregunta? Y finalmente me pregunto, ¿en qué cartografía, con qué identidades y con qué fines vamos a hacer esa revolución? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, hay mucho para trabajar, por lo que veo, y eso es muy bueno. Bueno, quiero agradecer a las expositoras, pero también a todos los docentes de la cátedra. Nosotros además tenemos una revista digital, Hipatia, es una publicación acerca de los estudios sociales, filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología. Muchos de los que están acá colaboran con nosotros en Hipatia, como Diego Forte, Ana Rodríguez, Luana Eskenazi, Ingrid Becker, Ana Checheto y Alejandro Margetic, espero no olvidarme de ninguno. Un reconocimiento muy especial a Jairo, que es quien hace posible todo esto porque es el que se encarga de la edición, digamos, ¿no? Tanto de la revista como del libro, así que es una persona muy importante para nosotros porque si no esto no existiría, lo hace por amistad y por colaboración, así que estamos todo el maquetado de esas cosas que yo no entiendo nada y que hace que todo salga muy lindo. Bueno, y una mención muy especial a los editores, Natalia Sabater y Juan Laina, que bueno, fueron los que pusieron el empeño, el empuje y las ganas para que se concretara esto. Y creo que también, porque venimos de disciplinas diferentes, ¿no? Eso es muy interesante. Y que desde disciplinas diferentes nos haya reunido este particular interés, esta particular preocupación y esta particular apuesta ético-política, ¿no? Teórica, ética y política, que tiene que ver con un caminito, hay muchos, no digo que sea el único, pero que quizás para iniciar esa revolución de la ciencia tengamos que poner mucho empeño en el contexto de enseñanza, tanto sistemática como asistemática, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación comunitaria, los medios de comunicación, porque si existe una comunidad científica con poder es porque el resto de la comunidad le está otorgando ese poder, ¿no? Entonces creo que es muy importante, y también la transformación de la gestión de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces creo que eso nos ha hecho confluir en más de una ocasión y espero que podamos seguir trabajando juntas. Y bueno, destacar algo que para mí es muy emotivo y que con Erika y bueno, creo que en alguna medida también con Ana, ¿no? Sí, con Ana también. Con Ana María y con Erika compartimos no solo todos estos intereses, sino que compartimos una maestra común, ¿no? Que yo quiero con mucha emoción recordar, que es Sara Rietti. Y que realmente creo que si estamos acá diciendo estas cosas, en mucho se lo debemos a Sara. Así es. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.